buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa. Bueno, estamos revisando, hemos visto en estas horas una comunicación que hace Amnistía Internacional que, bueno, pues está presentando en estas horas en México una denuncia por crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Es un tema leo un fragmento de esta comunicación. Las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que se encuentran con las puertas cerradas en España, se ven forzadas a buscar la verdad, justicia y reparación en otros países. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos al respaldar la presentación de una denuncia en México para que se investiguen los crímenes que la justicia española está archivando. Las organizaciones, bueno, pues han entregado en la PGR esta denuncia por desaparición forzada de Félix Llorente Gutiérrez, un ferroviario de 27 años, ocurrida en julio-agosto de 1936 en Medina del Campo, Valladolid, durante la Guerra Civil. Dice la comunicación que Félix fue detenido el 28 de julio y desapareció el 15 de agosto al ser trasladado a otra prisión, según lo reconocido por las mismas autoridades. La denuncia señala que se han cometido delitos como desaparición forzada en el contexto de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ya que al día de hoy se desconoce la suerte o el paradero de Félix. No se ha realizado ninguna investigación por parte de las autoridades españolas para esclarecer los hechos y tampoco se van a investigar, ya que España ha cerrado la puerta a la investigación de estos crímenes. Es la primera parte de esta comunicación que emiten precisamente Amnistía Internacional y la Comisión Mexicana de Derechos de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Están aquí en el estudio de CNN en la Ciudad de México Anaís Huerta, denunciante, y Esteban Beltrán, que es el director ejecutivo de Amnistía Internacional en España. Y bueno, pues están en México precisamente en este marco de cosas, presentando esta denuncia por los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en España. Anaís, Esteban, gracias por estar aquí, bienvenidos a los dos, gracias por estar en CNN. He leído la primera parte, Esteban, de esta comunicación, que bueno, sí sorprende, hay que decirlo, no imaginaría uno que México pudiera ser un espacio que ustedes consideren apropiado para abrir una investigación que en España no se realiza. Tal como me lo decías antes de empezar este programa, deberíamos preguntarnos primero por qué en España no se investiga. Exactamente, ¿no? España no es un espacio para las víctimas de desaparición forzada, de torturas que se cometieron durante 40 años. Y no es un espacio porque los tres poderes, una rara pinza, los tres poderes se han puesto de acuerdo en que no haya ningún tipo de investigación, ¿no? El Parlamento confirma la ley de amnistía del 77 para que no haya investigaciones, las impida. El gobierno, los sucesivos gobiernos no colaboran por ejemplo, con la justicia argentina, que está abierta, también sobre crímenes internacionales, y el Poder Judicial, que es la esperanza en muchas democracias, lo que ha hecho es cerrar todavía con 5 llaves, digamos, la posibilidad de iniciar ninguna acción judicial, ¿no? Las víctimas nunca han comparecido ante un juez que investigue sus casos en España. Estamos hablando de una cantidad de casos relevante. Judicialmente estamos hablando de 114.000 casos entre desaparición forzada, la mayoría, algún caso de tortura y otros delitos, y en el cual todos han sido archivados sin ningún tipo de investigación, ¿no? Y esa es la situación en España actualmente. Con denuncias. 114.000 casos con denuncias, cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Por razones políticas, dirán algunos, por razones de reconciliación, por razones de proyecto de nación, por razones que se han argumentado a lo largo de los años. Desde luego, razones inexplicables, digamos, en mi opinión. O sea, no tiene ningún sentido, digamos, porque primero va en contra de la legalidad internacional. No puede, el Tribunal Supremo, un tribunal de ese orden, dice, por ejemplo, que todos los autores están muertos. Con lo cual, como todo el mundo sabe, en las investigaciones penales se da la investigación penal y al final se llega a una conclusión de quién es el autor o no es el autor, pero desde el principio no se puede saber si está muerto, ¿no? ¿Ya se identifica al autor antes de la investigación? Claro, es un poco raro. Entonces hay una serie de razones, eso es la que la ley de amnistía lo prohíbe, con lo cual está desoyendo a todos los tribunales internacionales que dicen que una ley de amnistía no puede ser una ley de impunidad.
Y todo esto una tras otra. Entonces, en estos momentos no hay ningún juez en España que pueda iniciar ningún tipo de investigación. Ahora te pregunto, Esteban, ¿por qué en México? Anaís Huerta, tú eres denunciante. Sí. ¿Cuál es tu denuncia? ¿Cuál es la formalidad de la denuncia? ¿Y quién es Félix Llorente Gutiérrez, desaparecido desde hace décadas en España? Pues Félix Llorente Gutiérrez es mi tío abuelo, el hermano de mi abuela. Y pues hace más de 10 años mi padre empezó a buscar en los archivos, cuando se empezaron a abrir algunos archivos en España, empezó a buscar para saber un poco cuál fue el destino de este tío que tenía, porque como pasó en muchas familias, pues no se hablaba del tema, ¿no? Entonces hace 5 años empecé a ayudarlo y hemos ido pues todos los veranos a España a investigar y hemos encontrado bastantes archivos y hasta hemos encontrado un lugar, una fosa común, que es una bodega de vino enterrada, donde hay más de 200 cuerpos y donde podría estar él. Claro, hasta hacer los análisis de ADN no lo vamos a saber. Entonces, digamos que... ¿Cuándo encontraron esa fosa con 200 cuerpos? En 2012. Ya es, o sea, hay mucha gente que lo sabe desde hace décadas, ¿Incluyendo la autoridad? Incluyendo la autoridad, pero la autoridad en ningún momento se ha metido... No, nunca. Nunca. Entonces, pues... digamos que hay mucha gente que nos ha ayudado en esa búsqueda. Habíamos llegado ya a un momento en que no podíamos seguir adelante porque se había cerrado todas las puertas en España, y cuando Amnistía me contactó aquí en México para decirme que quizás aquí podríamos hacer como está pasando en Argentina, dije pues adelante. Cuéntanos qué está pasando en Argentina para poner en contexto esta... Pues hay una querella muy interesante que también empezó pequeñita, o sea, con 3 casos, y ahora son muchos más, y ahora hasta han provocado la exhumación de una fosa en Guadalajara, en España, y una mujer, Asunción Mendieta, que tiene 90 años, por fin va a poder recuperar los restos de su padre, ¿no? Y también han pedido la extradición de varias personas, entre otros unos torturadores, y por el momento España se niega a extraditarlos. Entonces es una querella muy importante, es un país donde ha habido también un exilio español importante, y yo espero que pues en México se pueda hacer algo, porque lo veo muy vinculado también a la lucha contra la impunidad en México sobre el tema de las desapariciones forzadas. Eso se puede ver de diferentes maneras, Anaís, Esteban, el asunto de que ustedes decidan venir a México, o tú en México, pero decidan abrir en México, presentar esta denuncia formal por crímenes de derecho internacional. Déjame verlo de la parte más fea, digámoslo así, de quien diga, bueno, estos son unos ingenuos. En México tenemos decenas de miles de desaparecidos o miles de desaparecidos, y una impunidad rampante en el tema de las desapariciones. Venir a decirle a México, ayúdenos, o abran una investigación o hagan lo necesario frente a esta denuncia, o es ingenuidad o qué cosa es. No, creemos que es utilidad. Utilidad. Claro, porque digamos, efectivamente nosotros acabamos de sacar un informe en que hablamos de los desaparecidos en México. Entonces, lógicamente sabemos de la inoperancia de las autoridades mexicanas sobre los desaparecidos en México. Bueno, acaban de presentar sobre Cuauhtémoc y sobre Ayotzinapa. Exactamente. Entonces, pero lo que es importante es que esta denuncia, si sigue adelante, va a permitir también que la gente entienda que se pueden conseguir cosas para México, ¿no? Por ejemplo, la desaparición forzada, los crímenes de lesa humanidad no están recogidos apropiadamente en el Código Penal, no prescriben, o sea, en general no prescribe la ley internacional, en cambio en México prescriben. Si hubiera una decisión de la Suprema Corte sobre este punto, pues afectaría al caso de Félix, pero también afectaría al caso de desapariciones en México, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante, ¿no? Y en cualquier caso, los derechos humanos hace tiempo que por fin dejaron de ser nacionales, son universales, ¿no? Igual que en España, a pesar de tener las cunetas llenas de huesos, pues los jueces investigaban sobre Argentina, sobre Chile, sobre Israel, pues, o en Senegal investigan sobre lo que pasó con un dictador, Hissène Habré, en el Chad. Pues vivimos otro mundo en el que no nos podemos conformar con lo que pasa en nuestros países.
hay que mirarlo internacionalmente, hay que lograr avances internacionalmente, y nosotros pensamos que avanzar internacionalmente en este caso también va a beneficiar a las familias de los desaparecidos en México. Pues gran desafío, Anaís Esteban, a la justicia mexicana, al sistema mexicano, al Estado mexicano y a la propia sociedad mexicana, esto que están presentando como denuncia por crímenes en torno al derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en España. Después de la pausa, volvemos en esta conversación. Regresamos a Anaís Huerta, Esteban Beltrán, en esta conversación. Decías, Esteban, en el corte respecto a cómo, al final de cuentas, las víctimas, en este caso las víctimas del franquismo, las víctimas en España, bueno, acaban siendo relegadas. Nunca hay tiempo, nunca es buen tiempo para ellas, nunca es un buen contexto para hablar o hacer algo por ellas. Claro, nunca ha sido el tiempo... O es crisis económica, o es que decías. Los primeros años, porque hubo, digamos, pues las dejó fuera de todo el sistema, con todos los partidos políticos, había temor a la reacción de los militares, les dejó fuera. Después avanzó en lo que se llama la teoría asistencial sobre las víctimas. Les quitan un poquito de impuestos, se reconocen algunas, los partidos políticos reciben los edificios que les fueron robados, pero ya está. Y después viene la crisis económica, que hay otros temas más urgentes, también de violaciones de derechos humanos, con lo cual quedan fuera. Entonces, nunca hay tiempo para estas víctimas, que son víctimas de desaparición forzada, de torturas a gran escala, de ejecuciones extrajudiciales, de trabajo forzado, de bebés robados, y eso queda en la absoluta impunidad hasta ahora. En este caso, Anaís, estamos hablando de Félix Llorente Gutiérrez como la persona centro del asunto, la denuncia presentada por la desaparición de Félix Llorente Gutiérrez. ¿Cómo conecta México, digámoslo así, a pesar de que, bueno, además de lo que has dicho de que los derechos humanos no tienen fronteras, no es universal el tema, debe haber un componente relacionado con México en algún sentido para que entonces se active la denuncia? Sí, porque yo vivo en México, radico aquí, o sea, no necesito tener la nacionalidad, tengo la residencia permanente, y por vivir aquí, o sea, puedo desencadenar todo este proceso. La sobrina de Félix en México dice: quiero que México haga las diligencias necesarias. ¿Qué se esperaría? ¿Qué tipo de cosas esperarían que ocurran? ¿Qué tipo de diligencias? ¿Qué tipo de procedimientos judiciales? ¿Qué cosa podrían ustedes imaginar? Pues, por ejemplo, un poco como lo que pasó con la querella argentina, que vayan investigadores allá a Medina del Campo y forenses, que podría ser el equipo que está trabajando aquí en México, ¿no? Por ejemplo. Expertos mexicanos, claro, que realizan esa tarea en México podrían ir a España, o esperarían ustedes que vayan a España a hacer diligencias al respecto. Claro, sí, sí. Ahora, ¿cómo funcionaría, déjame imaginar, el asunto a partir de que han presentado ya formalmente esta denuncia ante la PGR? ¿Cómo es que tendría que conectar, y cómo lo está haciendo en Argentina, Argentina con la justicia española, para poder abrir la puerta y para poder decirle: voy a buscar en tal lugar? Bueno, digamos que en el momento que se acepte a trámite y se acepte que hay el deber de investigar por parte de la PGR, que estamos hablando que se ha presentado. Que se ha presentado. Hasta ahí vamos. Si no, tiene que aceptar. Sí. Y que no solo que se han presentado, sino que tiene sentido y van a investigar. Una vez que haya investigado, entonces tienen que empezar a hacer diligencias, ¿no? Y las autoridades españolas tendrían que colaborar con las autoridades mexicanas. Hay un acuerdo entre ambos países que exige ese tipo de colaboración. Y en Argentina lo que ha ocurrido, y hay que prepararse para ello, es que las autoridades españolas han mentido, las autoridades... ¿Mentido? Mentido. Las autoridades ¿En qué sentido? ¿Por qué dices eso? Porque dijeron, las autoridades españolas dijeron: no investiguen ustedes en Argentina, que ya nosotros lo estamos haciendo. Es una mentira. Porque en España no se están investigando ninguno de estos casos, se están archivando. Entonces, ¿para qué quiere la competencia de investigar si no es para investigar, si es para archivar, ¿no? Están mintiendo. Entonces, y en otros casos, pues al principio, sobre todo del proceso, impedían que las víctimas pudieran testificar en los consulados argentinos y embajadas, luego se corrigió, o sea, ha sido una carrera de obstáculos, ¿no? Entonces, no es que sea una inoperancia, es que hay una decisión de no colaborar con la justicia. Cualquiera que hayamos estudiado algo de derecho sabe que lo importante es que a alguien acusado de un delito, o bien tú lo juzgas o permites que otros lo juzguen. En este caso estamos hablando de 19 órdenes de búsqueda y captura, ni se ha extraditado ni se ha juzgado a nadie en España. Esta es la absoluta impunidad.
Bueno, España ha tenido diferentes capítulos con este tema. El juez Garzón, que es una figura internacionalmente conocida, bueno, en su momento tuvo este capítulo con el caso Pinochet, y ese es un caso emblemático en cierto sentido, en muchos sentidos, y también intentó abrir la puerta a investigaciones en España por los delitos del franquismo. ¿Qué balance haces de las incursiones de Garzón sobre el tema? España, incluyendo estos dos asuntos. Claro, España, digamos, fue la esperanza para muchas de las víctimas de desaparición forzada en América Latina y en otros países. Eso fue el año 1996, 1997, se presentaban en Argentina, en Chile, porque en esos países no se podían. Lo que hoy vemos en Argentina, que hay 500 militares en arresto domiciliario detenidos, pero en el año 1996-97 no había ninguno y había unas leyes de impunidad, ¿no? Y el juez Garzón y la Audiencia Nacional hicieron diligencias y todo el mundo entendió lo que era el derecho internacional cuando Pinochet fue detenido por orden de un juez español en Londres por crímenes cometidos en Chile. Eso es la evidencia del derecho internacional. Y a partir de ahí la tendencia es así. Ha habido un Tribunal Penal Internacional, la ex Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Liberia, avances en Argentina, avances en Chile. O sea, la tendencia es esto. Y España fue uno de los pioneros en esto. Ahora estamos en la cola. O sea, hay 83 países, 83% de los países del mundo tienen sus legislaciones preparadas para ejercer esta justicia universal, y España no. España ha decidido que no, que algunos delincuentes se pueden perseguir internacionalmente, como por ejemplo los acusados de terrorismo, pero aquellos acusados de crímenes de derecho internacional pues tienen que estar en España, tienen que tener vínculos con España, tiene que haber familiares españoles. O sea, lo que hace es intentar perseguir el crimen internacional con una mano atada en la espalda, y eso es ridículo. Y eso es lo que hace actualmente que España vaya a la cola del ejercicio de la justicia universal. Uno se acuerda cuando México mandó un barco y recogió a 30.000 personas desde México a España, que tiene su complicación, y se los llevó para protegerlos de la represión. Bueno, por eso es el momento... Con Lázaro Cárdenas. Con Lázaro Cárdenas. Por eso es el momento de que cierre el círculo. A esas mismas familiares y víctimas tienen que ayudarles a obtener verdad, justicia y reparación, porque en España no se puede hacer. Y eso es importante para México. México se siente muy orgulloso de eso, de lo que hizo. En España estamos muy agradecidos de lo que hizo. Bueno, les vamos a pedir un poquito más. Y es que con la legislación que tienen, nos ayuden a que el Estado español entienda que no es algo voluntario proteger a las víctimas de desaparición forzada, sino que es algo que debe cumplir. Déjenme, Anaís, Esteban, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación en el marco de la presentación de esta denuncia por crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en España. Ya estaremos al pendiente para ver cuál es la respuesta que da la propia PGR sobre esta denuncia presentada, pero bueno, ha sido presentada y ese es el tema en esta noche. Volvemos después de la pausa en un momento más. Entramos en la parte final en este programa que estamos dedicando a la denuncia presentada en la PGR sobre este hecho de la desaparición forzada de Félix Llorente Gutiérrez y bueno, pues los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Volvemos con él. Bueno, Anaís, Esteban, entramos en la parte final de esta conversación. ¿Qué dice tu familia, Anaís? Porque ese es un tema, ¿no? El silencio de España en este tema o cerrar la puerta para investigar estos crímenes involucra muchas cosas. Desde luego una decisión política de la élite en España de los últimos años, pero también las familias y lo que significan estos temas para el entorno más inmediato. ¿Qué dice la tuya? ¿Qué dice la tuya cuando abres esta ventana o esta puerta o esta vereda o lo que vaya a hacer? Pues, como en todas las familias de España, pues hay gente de todo tipo de opinión, digamos, ¿no? El tema también, aparte de esta impunidad y de este pacto de silencio, es también el miedo heredado. Porque es una región donde sigue habiendo mucho miedo y es lo que nos percatamos cuando hicimos esta investigación, que también yo estuve filmando todo el proceso para hacer una película, y era muy interesante ver hasta qué punto después de 80 años la gente tiene miedo a hablar, incluso familiares de víctimas. ¿Sigue siendo miedo? Sí, miedo. ¿Miedo por qué? Porque tiene consecuencias para ellos muchas veces en su trabajo, en su familia, si hablan del tema. Y claro, eso no se sabe en el extranjero, o sea, que un país europeo en el 2016
siga con un tema tan pendiente. Es decir, ¿no es bien visto por una parte de España abrir la puerta de nuevo? No, para nada. O sea, la gente ya no quiere hablar del tema, mucha gente. Mucha gente. Y yo sí creo que es necesario, y además la experiencia que nosotros hemos tenido es que en los pueblos donde se ha investigado, sin rencores, han hecho un homenaje y son ambientes sanos, donde la gente ya se lleva mucho mejor y no hubo venganzas. Fue un reconocimiento de ambas memorias. Y en los pueblos, en cambio, donde no se ha investigado, como en Medina del Campo, hay un ambiente de tensión atroz de repente. Intimidaciones. O sea, cosas que a mí en México nunca me habían pasado, en España me pasaron. Pues nos vamos, Esteban Beltrán, como director ejecutivo de Amnistía Internacional España. ¿Cómo cierras este programa? ¿Con qué ideas nos dejas? Que antes, quiero que se pueda aplicar a México y a España, y es para pasar la página antes hay que leerla. Es imposible olvidar si no se sabe la verdad. Y por mucho que pase el tiempo, la gente no se resigna que sus seres queridos estén en cunetas y no saber nada de ellos, además ser acusados de cargos que en muchos casos no tiene ningún sentido. Entonces, para pasar página hay que leer la página. España está viviendo un trance político muy interesante. Desde lejos se ve una efervescencia muy importante de cambio. Bueno, desde luego las últimas elecciones son claras, sí, de que el asunto está, bueno, abriendo espacios distintos, digamos así. Ese momentum político-social, ¿piensas que puede abrir nuevos caminos en España para este tema? Definitivamente. No es tema de campañas, como se puede apreciar. No es tema de campañas, pero también, en fin, porque también es verdad que el tema no ha estado desde hace años en la agenda política. Pero es verdad que ese nuevo grupo de gente de diferentes partidos con un parlamento donde no hay mayorías absolutas permite otra vez una cierta esperanza de que esta situación pueda cambiar, ¿no? Nosotros hacemos 3 recomendaciones muy básicas al Gobierno y al Parlamento si quieren realmente cambiar la situación. Una es que la ley de amnistía deje de ser un obstáculo para la investigación. Que la ley de amnistía deje de ser un obstáculo para la investigación. 2, que se asegure, como en el caso de México también, que la desaparición forzada es un delito imprescriptible para que el reloj se pare y se pueda seguir investigando. Y tercero, España es uno de los pocos países que no ha ratificado un convenio de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de los años 40. Y no lo ha ratificado, ¿por qué? Porque nunca ha querido investigar lo que ha pasado. Entonces, hay una serie de medidas que se pueden tomar inmediatamente que abrirían un poco el espacio para lograr que se conozca la verdad de la justicia y reparación. Pues estaremos muy al pendiente de todo este proceso y muy particularmente de lo que pueda responder, de lo que vaya a responder la Procuraduría General de la República con esta denuncia presentada precisamente en torno a este caso en específico de este ferroviario tío tuyo, Anaís, desaparecido hace ya décadas, en 1936. Gracias, Anaís Huerta, por estar aquí en este programa. Estaremos al pendiente de Incomunicación. Esteban Beltrán, gracias por estar aquí. Gracias a ti. A los dos, gracias por estar en CNN y a usted gracias por permitirnos acompañarle. Buenas noches, hasta mañana. Que descanse. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, estamos revisando, hemos visto en estas horas una comunicación que hace Amnistía Internacional que, bueno, pues está presentando en estas horas en México una denuncia por crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Es un tema leo un fragmento de esta comunicación. Las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que se encuentran con las puertas cerradas en España, se ven forzadas a buscar la verdad, justicia y reparación en otros países. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos al respaldar la presentación de una denuncia en México para que se investiguen los crímenes que la justicia española está archivando. Las organizaciones, bueno, pues han entregado en la PGR esta denuncia por desaparición forzada
de Félix Llorente Gutiérrez, un ferroviario de 27 años, ocurrida en julio-agosto de 1936 en Medina del Campo, Valladolid, durante la Guerra Civil. Dice la comunicación que Félix fue detenido el 28 de julio y desapareció el 15 de agosto al ser trasladado a otra prisión, según lo reconocido por las mismas autoridades. Confirma la ley de amnistía de 77 para que no haya investigaciones, las impida. El gobierno, los sucesivos gobiernos no colaboran por ejemplo, con la justicia argentina, que está abierta, también sobre crímenes internacionales, y el Poder Judicial, que es la esperanza en muchas democracias, lo que ha hecho es cerrar todavía con 5 llaves, digamos, la posibilidad de iniciar ninguna acción judicial, ¿no? Las víctimas nunca han comparecido ante un juez que investigue sus casos en España. Estamos hablando de una cantidad de casos relevante. Judicialmente estamos hablando de 114.000 casos entre desaparición forzada, la mayoría, algún caso de tortura y otros delitos, y en el cual todos han sido archivados sin ningún tipo de investigación, ¿no? Y esa es la situación en España actualmente. Con denuncias. 114.000 casos con denuncias, cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Por razones, la denuncia señala que se han cometido delitos como desaparición forzada en el contexto de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ya que al día de hoy se desconoce la suerte o el paradero de Félix. No se ha realizado ninguna investigación por parte de las autoridades españolas para esclarecer los hechos, y tampoco se van a investigar, ya que España ha cerrado la puerta a la investigación de estos crímenes. Es la primera parte de esta comunicación que emiten precisamente Amnistía Internacional y la Comisión Mexicana de Derechos de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Están aquí en el estudio de CNN en la Ciudad de México Anaís Huerta, denunciante, y Esteban Beltrán, que es el director ejecutivo de Amnistía Internacional en España. Y bueno, pues están en México precisamente en este marco de cosas, presentando esta denuncia por los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en España. Anaís, Esteban, gracias por estar aquí, bienvenidos a los dos, gracias por estar en CNN. He leído la primera parte, Esteban, de esta comunicación, que bueno, sí sorprende, hay que decirlo, no imaginaría uno que México pudiera ser un espacio que ustedes consideren apropiado para abrir una investigación que en España no se realiza. Tal como me lo decías antes de empezar este programa, deberíamos preguntarnos primero por qué en España no se investiga. Exactamente, ¿no? España no es un espacio para las víctimas de desaparición forzada, de torturas que se cometieron durante 40 años. Y no es un espacio porque los tres poderes, una rara pinza, los tres poderes se han puesto de acuerdo en que no haya ningún tipo de investigación, ¿no? El Parlamento